Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien después de estas vacaciones. Y pues bueno, vamos a empezar con fuerza y con cosas nuevas. Pues porque siempre hay que aprender cosas nuevas. Veamos, si recordamos, estábamos en el tema de las fuerzas. ¿Vale? Habíamos estado viendo pues qué es lo que hace una fuerza. ¿Vale? Una fuerza servía para cambiar el estado de movimiento de un objeto o para deformarlo. Habíamos visto distintos tipos de fuerza que teníamos, pues yo qué sé, el peso, la gravedad, la fuerza eléctrica, la tensión, la fuerza normal. Y habíamos estudiado más, de una forma más importante, la fuerza elástica, que se hacía mediante la ley de Hooke. ¿Vale? La fuerza elástica era una fuerza pues, que la hacíamos y que dependía de la elongación del objeto, generalmente pues un resorte o un muelle, aunque también valía para gomas elásticas o cualquier objeto elástico. Bien, vamos a estudiar ahora las máquinas simples. ¿Qué es una máquina? Porque claro, si yo digo máquina, pues habrá gente que esté pensando en robots y cosas de estas. Vale, sí. Una máquina es cualquier elemento que tengamos que lo que haga sea multiplicar o dividir la fuerza que tengamos. Sirve para modificar la fuerza. Podemos tener dos tipos de máquinas, las simples, pues podríamos tener las simples y las complejas o compuestas. Esta es fácil, una máquina compuesta es una máquina hecha por varias máquinas simples. ¿Vale? Máquinas simples, pues vamos a ver. Máquinas simples tenemos básicamente tres. Por un lado tenemos el plano inclinado. ¿Y qué es un plano inclinado? Una cuesta. Algo tan sencillo como una cuesta se puede considerar una máquina, porque claro, si nosotros tenemos que levantar un objeto, imaginaos que tenemos que levantar un objeto desde aquí hasta aquí y lo queremos levantar por el lado vertical. Es el camino más corto, pero hay que hacer bastante fuerza. Y de hecho posiblemente no podamos levantar esto. Sin embargo, empujando ese objeto a lo largo de una cuesta, a lo largo de un plano inclinado, necesitamos hacer menos fuerza para poder levantar y llevar al final el objeto al mismo sitio. ¿Vale? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es multiplicando nuestra fuerza o dividiendo el peso que queremos vencer. Y por lo tanto, estamos utilizando pues, esta ventaja para poder hacer lo que queremos. No es nada mágico, al final lo que pasa es que tenemos que hacer un camino mucho más largo para llegar al mismo sitio. ¿Vale? Y esto es tan potente como que las pirámides se construyeron así, a base de planos inclinados. Bien, por otro lado tenemos la polea. Una polea técnicamente no es una máquina en cuanto a que sirve para multiplicar o la polea simple. No es una máquina desde el punto de vista que nos sirva para multiplicar o para dividir la fuerza. Una polea es, posiblemente lo sepáis, pues aquí tenemos un eje, tenemos una pieza circular por donde hay un canal para poder hacer deslizar una cuerda aquí a través, de tal manera que da vueltas la rueda cuando nosotros tiramos de la cuerda para abajo y por el otro lado atamos la cuerda a un objeto pesado. Técnicamente no estamos multiplicando nuestra fuerza. Si hay que hacer una fuerza de 50 newtons para levantar este objeto, nosotros tiramos de esta fuerza hacia abajo y tenemos que hacer exactamente 50 newtons. La ventaja es una ventaja ergonómica. No es lo mismo hacer fuerza tirando para arriba que tirando hacia abajo. Además, si tú vas a hacer la fuerza tirando para abajo, siempre puedes engancharte a la cuerda, colgarte de la cuerda y aprovechar tu propio peso para tirar de la caja. ¿Vale? Pero no va a multiplicar tu fuerza de ninguna de las maneras. Y por último, la que vamos a estudiar, que sería la palanca. ¿Y una palanca qué es? Esto. ¿Vale? Una palanca es una vara rígida, apoyada sobre un punto de apoyo. Este punto de apoyo, la batería se está agotando.
Este punto de apoyo también se llama fulcro. ¿De acuerdo? Ya os lo comenté cuando estuvimos viendo el principio de Arquímedes, pero Arquímedes tenía también una frase muy famosa, puesto que Arquímedes fue un gran estudioso de la palanca y de la ley de la palanca, y él decía, dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. Si tú tienes un sitio donde apoyar una palanca, da igual que coloques aquí la tierra, lo único que necesitas es una palanca muy larga, muy larga, muy larga y serías capaz de mover la tierra. Quiero decir con esto que la palanca es una herramienta, una máquina que sirve para multiplicar la fuerza que hacemos nosotros. O para dividirla, que a veces nos conviene que la fuerza sea menor que la que en realidad podemos hacer. También tiene sus ventajas. Entonces, veamos. Como digo, la palanca, voy a hacer ahora aquí el dibujo más grande. La palanca consiste sencillamente en un objeto rígido, una barra, un palo, algo rígido, y un fulcro, que sería el punto de apoyo. ¿Vale? Una cosa interesante, este punto no se mueve. ¿Vale? Si utilizo, a ver cómo lo hago para que lo veáis. Si utilizo aquí el bolígrafo y el dedo es el fulcro, ¿vale? Pues el punto de apoyo del bolígrafo no se mueve. ¿Vale? Ese punto está todo el rato en la misma posición. Observad que todos los demás puntos de la palanca suben o bajan. ¿Vale? Ahora la punta está bajando, ahora la punta está subiendo. Este trozo de aquí donde se acaba la tinta está bajando, está subiendo. Todos están subiendo y bajando, excepto el fulcro, excepto el punto de apoyo. Es el único punto que no se mueve. Eso puede servirnos para identificarlo. Pues bien, tenemos el fulcro, como hemos dicho. Luego vamos a tener, bueno, la palanca la hacemos así de largo, en general vamos a hacer la fuerza en el extremo si queremos aprovechar al máximo la palanca. Vamos a tener dos fuerzas, una en cada extremo de la palanca. Esas fuerzas se pueden llamar de muchas maneras, pero podemos llamarle pues fuerza activa y fuerza reactiva o resistiva. La fuerza activa sería la fuerza que mueve la palanca. Si esto lo estoy utilizando yo para levantar un objeto, aquí tendríamos la piedra, ¿vale? El peso de la piedra sería la fuerza resistiva, la fuerza que se resiste a que esta palanca se mueva, ¿vale? Y yo, con mi brazo, seré el que mueva la fuerza activa, el que mueva la palanca. Yo seré la fuerza activa. Entonces, la fuerza activa es la que hace que la palanca se mueva. Y la fuerza resistiva es la que se resista a que se mueva, la que impide, por decirlo así, que se mueva la palanca. Si yo no hago suficiente fuerza, no soy capaz de levantar el objeto. A partir de cierto momento, ya sí soy capaz de hacer una fuerza tal que, aunque esto se resista, al final acaba moviéndose. ¿Vale? Y mirad que esto es importante. Esto es la fuerza activa. Y esto es la fuerza resistiva. Podéis verlo otras veces como F1 y F2, FA y FB, en fin. La distancia que hay desde el fulcro hasta cada una de las fuerzas es lo que conocemos como brazos. Es decir, que esta distancia que va desde el fulcro hasta el sitio donde hacemos la fuerza activa le vamos a llamar brazo activo. Y se medirán metros, en centímetros, es una longitud. ¿Vale? Y la otra, desde el fulcro hasta el punto donde se hace la fuerza resistiva, pues le vamos a llamar brazo resistivo. ¿De acuerdo? Ojo, no son siempre las palancas así con el fulcro en el centro. A veces el fulcro está en un extremo. Esta norma se sigue aplicando. Es decir, que si el fulcro, por la razón que fuera, estuviera en un extremo, el brazo activo sería la distancia desde el extremo hasta donde está la fuerza activa, si estuviera en la otra punta. ¿Vale? Y si la fuerza resistiva estuviera aquí en medio, pues el brazo resistivo sería desde el fulcro hasta ese punto. ¿De acuerdo? El brazo es siempre la distancia que hay desde el fulcro hasta la fuerza que toque. Fuerza activa, pues el brazo activo. Fuerza resistiva, brazo resistivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Tenemos tres tipos de palancas. Las de primer tipo o primera especie,
es la típica, que de hecho esta es la que piensa uno cuando piensa en una palanca. Cuando te cae una piedra encima y te la tienen que quitar. La de primer tipo o primera especie tenemos el fulcro en medio, la fuerza activa en un extremo y la fuerza resistiva en el otro extremo. La de segunda especie, o segundo tipo, tenemos el fulcro en un lado, la fuerza activa en el otro lado y la fuerza resistiva en medio. ¿Vale? Imaginaos que tenemos aquí a Pepe que está por el campo, y va por el campo, este es Pepe, y le ha caído un tronco encima. Y claro, si tú quieres coger y levantar esto con una palanca de primer tipo, dices, no pasa nada, aquí hay una rama y hay una piedra, yo te levanto la piedra. Y tú pones aquí el fulcro y haces así, pues claro, lo levanta ya de paso, aplasta a Pepe del todo. Bueno, no te pasa, no pasa nada. Te pongo la piedra aquí encima y lo hago así y te levanto. Entonces, vale, sí, le quitas la piedra, pero ya de paso le clavas la otra piedra bien clavada. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros esto? Pues podríamos hacerlo de la siguiente manera. A ver cómo lo hago. Vamos a ver. Es que voy a hacer el dibujo de nuevo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí a Pepe, esta es la cabeza, está visto desde arriba, esos son los dos brazos. Y Pepe tiene la piedra o el tronco aquí un poquito por encima. Entonces nosotros con mucho cuidado pues cogeríamos y meteríamos aquí entre el brazo y el cuerpo, meteríamos la palanca, nosotros haríamos fuerza para allá, ¿vale? El fulcro lo tenemos con el palo clavado en el suelo, que eso es importante, tendría que estar clavado en el suelo, y el peso de la piedra está un poquito más para acá, ¿vale? Está un poquito más para acá. Entonces, haciéndolo de esta manera, nosotros tiramos para arriba, el fulcro lo tenemos en un extremo y el peso lo tenemos aquí. Y nosotros hacemos la fuerza activa en el otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la manera, si alguna vez vais por el campo y se le cae un tronco encima, una piedra encima, y tenéis que hacer palanca, pues lo hacéis así, segunda especie. Os acordaréis de esta clase. La palanca de tercer tipo o tercera especie, pues tendríamos el fulcro también en un lado, pero ahora fijaos, en este caso la fuerza activa está en medio y la fuerza resistiva la tenemos en el lado. Este tipo de palanca, la de tercera especie, es decir, que nosotros hacemos la fuerza en medio y lo que queremos vencer está en el extremo. Este tipo de palanca es una palanca que no va a servir para multiplicar la fuerza, sino para dividirla. ¿Vale? Esta siempre va a multiplicar la fuerza. Esta siempre va a dividir la fuerza. Es decir, que a efectos prácticos tú vas a hacer una fuerza menor que la que podrías hacer si no fuera por la palanca. Esta, pues dependiendo, si tú coges y pones la resistiva por el lado corto y tú haces la fuerza por el lado largo, multiplicas. Pero si lo haces al revés, divides. Si tú quieres poner la fuerza gorda aquí y tú haces la fuerza por el otro lado, la fuerza activa aquí y la fuerza resistiva aquí, lo que estarías haciendo es dividir tu fuerza. Ahora lo veremos con la ley de la palanca. Puede tener sus ventajas también en este caso, ¿vale? Entonces, como digo, a veces se utiliza para multiplicar la fuerza, a veces se utiliza para dividir la fuerza. Ejemplos de cada uno de estos para que podamos orientarnos, para que podamos verlo. Pues vamos a ver. Si yo utilizo la palanca normal, la de primera especie, con el objeto aquí, y nosotros haciendo la fuerza aquí, es la palanca típica, ¿vale? Hay 1000 palancas que sirven pues, para hacer más fuerza. En el caso en el que yo quisiera poner el objeto pesado aquí y yo hacer la fuerza aquí, que tendría que hacer mucha más fuerza, la ventaja que tiene es que a cambio de tener que hacer una fuerza mucho más grande, esta punta adquiere mucha velocidad. Entonces, si tú colocas aquí una piedra bien gorda y aquí haces una fuerza muy grande, pues lo que consigues es tirar la piedra bien lejos. Esto es una catapulta, ¿vale? Los romanos sabían de esto también. Una palanca de segunda especie. Pues la palanca típica de segunda especie sería... Bueno, otra de primera especie típica es la tijera, ¿vale? Tú tienes una tijera, observado, una tijera, pues tenemos... En realidad una tijera son dos palancas de primera especie, ¿vale? Tenemos por un lado la de arriba, que sería esta palanca, y por otro lado la de abajo, que es esta palanca. El objeto que quieres cortar tú lo pones aquí. Entonces la distancia al fulcro sería una distancia pequeña, y tú pones tus dedos con la fuerza activa aquí. El fulcro es el tornillo de la palanca, tú haces la fuerza activa lejos, y la fuerza resistiva pues la tienes cerca. Cuanto más lejos
coloques el papel del fulcro, pues más pequeña va a ser tu fuerza resultante, la fuerza que va a hacer con la tijera, y por lo tanto más trabajo te va a costar cortar el papel. ¿De acuerdo? La palanca típica de segunda especie es el cascanueces. ¿Vale? Un cascanueces, pues básicamente es un utensilio que se hace así, que tiene el tornillo y por tanto el fulcro aquí, que tiene aquí en medio pues unos dientes donde se coloca la nuez, que es lo que quieres romper tú en definitiva, y tú haces la fuerza aquí en los extremos. ¿Vale? Aquí está la fuerza activa y en medio está la fuerza resistiva. Este sería el brazo resistivo, este sería el brazo activo. Aquí también, en el cascanueces serían dos palancas, en realidad tendríamos la de arriba y tendríamos la de abajo, que sumarían sus efectos. Y luego la palanca de tercera especie, el ejemplo típico es la pinza de las cejas. ¿Vale? Tú quieres quitarte un pelo de la ceja, esta es la fuerza resistiva, y tú haces la fuerza con los dedos. Aquí tú pones un dedo aquí arriba, el otro dedo aquí abajo, y tú haces la fuerza activa aquí. El fulcro es el punto de unión de las dos pinzas, ¿vale? Entonces tú aquí en realidad estás haciendo una fuerza mucho mayor que la que hace falta para arrancar un pelo. Pero a cambio de dividir tu fuerza, lo que tienes es mucha más precisión, ¿vale? Estos son los tres típicos ejemplos de fuerzas de tipos de palanca, de primera, segunda y de tercera especie, ¿vale? En general, si no especificamos nada, nuestras palancas van a ser de primera especie, que es la más típica. Pues bien, dicho esto, ¿cuál es la ley de la palanca? Es muy sencilla. La fuerza activa por el brazo activo es igual a la fuerza resistiva por el brazo resistivo. Básicamente los ejercicios que vamos a hacer va a ser de estas cuatro cosas, conocer tres y despejar la otra, ¿vale? Pero con mucho cuidado, porque los brazos va a ser el sitio delicado. Vamos a tener en cuenta si es esto, o si es todo esto, o si es solamente esto. ¿De acuerdo? Bueno, en el próximo vídeo ya nos pondremos a hacer ejercicios de palancas para que veáis cómo funciona esto. Hasta luego.